y Él nos ha cuidado. Ok, entonces vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Lucas. Hoy estamos en capítulo 3, versículo 15 a 22. Solamente 7 versículos nada más, pero hay mucho contento, hay muchas cosas adentro, mucho material, ¿verdad? Entonces, ojalá mi lengua no va a prohibirme, pero vamos a mover por el texto. Entonces, necesitamos recordar la predicación de Jonathan la semana pasada y comparar esta información con la información de los otros evangelios, porque cada evangelio hay detalles diferentes, en diferentes partes, información de la escena, de la setting, escena de la historia. Entonces, para en introducción yo me prefiero hablar poco sobre la escena antes de los detalles del pasaje. Entonces yo quiero preguntar 4 preguntas para introducir esta predicación. La primera pregunta es, ¿dónde estaba bautizando Juan? Es importante por la escena. En Juan capítulo 1, versículo 28, dice que Juan estaba en un lugar se llama Betania. Betania en inglés es Bethany, pero en español Betania. Pero hay un Betania más famoso, es acerca de Jerusalén. Ese es el lugar de Lázaro, María, Marta. Hay muchas historias en los evangelios en esta ciudad, este pueblo. Pero este es un lugar poco extraño, poco diferente. Entonces hay eruditos que piensan que esa es una región en el norte del mar de Galilea. Ellos piensan que esta Betania es la palabra griega Betanea. Otras personas piensan que es Betábara, es un otro lugar en el sur, es más cerca del desierto de Judea. En Mateo capítulo 3 dice, esa es la región que él estaba bautizando, en el desierto de Judea. Entonces probablemente la ubicación es más sur de Betábara en vez de Betanea en el norte, pero no podemos ser seguros. Pero no es importante. Pero la segunda pregunta es, ¿quién estuvo ahí? Esa es una pregunta importante, porque hubo una mezcla de gente. Unas personas ordinarias, gente común, pero líderes de Jerusalén también. Fariseos, ayudantes del templo, sacerdotes estaban ahí. Eso es importante. En Mateo 3:5 dice gente de Jerusalén y toda Judea. En Marcos 1:5 dice incluidos habitantes de Jerusalén. En Lucas 3 solo dice las multitudes. Juan capítulo 1 dice sacerdotes, ayudantes del templo, también los fariseos. Entonces hay mucha gente diferente que estaba ahí. Pregunta número 3, ¿cuál fue su mensaje? La semana pasada Pastor Jonathan habló sobre el tema de John the Baptist, ¿verdad? Arrepentimiento fue el tema, ¿verdad? La primera palabra que usa Mateo de Juan fue arrepiéntense. Es un mandato, ¿verdad? Esa es la primera, en Mateo capítulo 3, versículo 2, la primera es repent. Entonces, ese es importante, ese fue el tema. Su punto principal fue el verdadero arrepentimiento dará fruto. Es importante. Me imagino que estaba mirando directamente a los fariseos cuando está hablando sobre eso, pero con fruto verdadero. Él estaba predicando que el verdadero arrepentimiento, porque es humillante. Vamos a hablar más de esto en unos pocos minutos. La pregunta número 4 de introducción, ¿por qué la gente fue a escucharlo? Eso es interesante a mí, porque algunas
pensaban que él, Juan, era el Mesías, Lucas 3:15. Algunos pensaron que eres Elías, Juan 1:21. Tal vez gente habían oído hablar de su nacimiento milagroso. Recuerda la historia en capítulo 1 de Lucas. Sus padres son muy viejos. Su papá fue un levita en el templo. Él fue silenciado. Recuerde esto. En cuando él salió del templo, él no puede hablar. Él no pudo. Entonces, probablemente esta historia, probablemente hubo mucho chisme sobre esta historia. Probablemente gente conoce la familia bien, conoce esta situación. Él estaba un adulto, era un adulto ahora, entonces tal vez gente fue curioso. Pero tal vez la convicción en pasión de él, gente tal vez quería escuchar un hombre que está predicando de una manera muy extraña, porque él estaba usando palabras muy directas, muy fuertes. Por ejemplo, cuando vamos al médico, un doctor, queremos que él es honesto con nosotros, indirecto. Si yo tengo cáncer, no estoy buscando palabras dulces. Yo quiero oír cosas directas, son honestos. Y tal vez gente estaba ahí porque él estaba usando directo, está predicando fuerte y directo. Entonces, tal vez esta es la razón. Otra persona estaba ahí. Entonces, esta fue la escena. Veamos ahora al texto, ¿ok? En versículo 15, capítulo 3, versículo 15, dice: todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. De hecho, en Juan capítulo 1, los líderes religiosos le preguntaron a Juan quién era. En versículo 20 de Juan 1, él dice directamente: no soy el Mesías. Juan respondió en las palabras del profeta Isaías. Y en capítulo 40 dice: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces, en ningún lado él no está pretendiendo que él fue el Mesías, era el Mesías. Él está empujando toda la atención de un hombre que va a llegar después de él. Entonces, poco más luego. Entonces, no podía, realmente, su sangre no permite, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 49, que el Mesías va a venir del tribu de Judá. En Lucas capítulo 1, versículo 5, dice que él era un levita. Entonces, no podía ser el Mesías por su sangre, entre otras razones, ¿verdad? Él no era del tribu de Judá, de la cual vendría el Mesías. Génesis 49 dice eso. Según a Lucas 1:5, él era un levita. Entonces, esa es la razón. Entonces, versículo 16, Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo lo bautizo con agua. Yo quiero concentrarme en esta palabra bautizo, ¿ok? Porque en la idioma griega hay dos opciones, ¿verdad? Por la palabra bautizo en español. La primera es baptizo, y viene de la palabra bapto. Bapto y baptizo son muy similares, pero poco diferentes. Bapto significa sumergirse para un cambio rápido. Por ejemplo, Lucas 16:24 es la historia del rico. Recuerden la historia del rico y Lázaro. El rico le pide a Lázaro que se mete su dedo en el agua y toque mi lengua.
Recuerde esta historia. Este verbo se mete su dedo. Este es bapto. Es algo rápido, algo temporal. No está cambiando la forma de mi dedo. Esa es la palabra. Bapto. Otro ejemplo es Juan capítulo 13, 26. En la última cena, Jesús tomó el pan y lo sumergió en el tazón. Ese es bapto. Esa es la palabra bapto en griego. La idea es un cambio temporal. Baptizo significa sumergir, pero abrumar también. Abrumar o limpiar sumergiendo. La idea es un cambio más permanente. ¿Ok? El ejemplo más claro que muestra el significado de bautizo es un texto es una receta que encontramos de un médico poeta, se llama Nicander, él es griego, que vivió alrededor del año 200 AC. Es una receta para hacer encurtidos. ¿Conoces? Es como pepinillos, ¿verdad? Pepinillos en una hamburguesa. Es un pepinillos ácido, poco. Entonces, él dice, para hacer un encurtido, la verdura primero debe ser sumergida, bapto, sumergida en agua, hirviendo, y luego bautizada en la solución de vinagre. Ambos verbos se refieren a la inmersión de verduras en una solución, un líquido. Pero el primero es temporal, el segundo, el acto de bautizar la verdura produce un cambio permanente. Entonces, esa es la diferencia, esa es la razón de nuestra iglesia. Cuando estamos bautizando a alguien, vamos a sumergirle, en vez de rociar, ¿verdad? Rociar agua es diferente que sumergirse. Esta es la razón. Esta fue la palabra baptizo. Y es importante que sabemos eso, baptizo. ¿Ok? El bautismo de prosélitos, ese es un otro tema, pero necesitamos entender este punto también. El bautismo de prosélitos pasó cuando un gentil, alguien que es desfavorecido con Dios, un gentil se limpia y se vuelve a favor de Dios. Los historiadores judíos dicen que el bautismo de prosélitos fue adoptado entre los judíos antes del tiempo de Cristo. La ley de Moisés solo requería que un gentil se circuncidara, la circuncisión, para unirse al pacto. Sin embargo, los sacerdotes comenzaron a purificar ceremonialmente a los extranjeros con el bautismo. Los judíos se habrían acostumbrado a la idea de bautismo. A través del bautismo en agua, Juan estaba pidiendo a los judíos que se humillaran como gentiles para volver a ganar el favor de Dios, al arrepentirse de su desobediencia pasada al Creador del mundo. Este sería humillante por los judíos, ¿verdad? Porque los judíos se creían mejores que los gentiles. Entonces, esta es muy humillante. Versículo 16 dice, pero pronto viene alguien que es superior a mí. La gente quería hablar sobre lo grandioso que era Juan, pero Juan respondió declarando que el único Cristo verdadero era mucho más grande. Él dice, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. En el Talmud judío dice, todo servicio que un esclavo realice para su maestro, lo hará un discípulo para su maestro, excepto el aflojamiento de sus sandalias.
Entonces Juan está diciendo, realmente, él está diciendo, estoy más bajo que un esclavo, porque él no puedo aflojar de sandalias de mi maestro, de Jesús. ¿Y por qué es Cristo digno? Esa es una pregunta, necesitamos recordar, repasar. ¿Por qué? Cristo es digno. Él creó el mundo y lo sostiene. Conquistó la muerte y el pecado. Se convirtió en un hombre infinito para ser ridiculizado por su creación, por sus elegidos. Entonces, Él es digno. Él es digno por esta posición de Juan. Entonces, Juan continúa, dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es interesante porque esos dos bautismos diferentes, no es igual. No es la misma cosa, es dos diferentes. El bautismo de Cristo es más fuerte, más santa que el bautismo de Juan. No debemos dejar de observar que el contraste que Juan el Bautista hace aquí no es entre su bautismo y el bautismo cristiano, sino entre su poder como un simple hombre para administrar una ordenanza externa y el poder de Cristo, el Hijo de Dios, para afectar el corazón. Un bautismo es externa. Este bautismo del Espíritu Santo es interna. El punto de comparación entre Juan y el Mesías está en el medio en el cual o con el cual se lleva a cabo el bautismo. Juan abruma, bautizo en griego, Juan abruma a sus discípulos en agua, mientras que el Mesías abruma a sus seguidores en el Espíritu Santo. Entonces el significado básico del bautismo de Espíritu es inundar a una persona con el Espíritu Santo. El agua es solo un símbolo de limpieza, ¿verdad? El Espíritu Santo, por otro lado, es el agente real de limpieza esa palabra difícil, empoderamiento, ¿verdad? Para estudiar un poco más el significado, echamos un vistazo a 3 pasajes estrechamente relacionados, escritos por Lucas, ¿ok? Número 1 es final del libro de Lucas. Número 2 es principio de Hechos, el segundo volumen de Lucas. El principio de este libro. En el tercer la última es un pasaje de Joel que usó Lucas en su libro de Hechos. Examina algunas de las palabras conmigo a medida que ampliamos un poco nuestra comprensión. ¿Okay? Lucas 24-49 dice: voy a enviarte lo que mi Padre ha prometido, pero quédase en la ciudad hasta que haya sido vestido con poder de lo alto. Esta frase, vestido con poder. Es interesante, el verbo es griego, enduo. Es vestir, ¿verdad? Esto puede ser similar a la analogía del bautismo. La idea es de cubrirse completamente con algo. Ese es el significado. La palabra traducida poder es griego dunamis o dunamis, de donde obtenemos nuestra palabra dinamita. Para cubrir, ese es el enfoque, para cubrir con poder. ¿Qué pensamiento? Espíritu Santo, cubrirnos con poder. Otro versículo, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La frase venga sobre ustedes. El verbo griego es eperchomai, una palabra compuesta que significa venir o venir sobre. Puede referirse a eventos desagradables o
esta fiebre venga sobre mí. Esta fiebre es algo, es un invento desagradable o es un ataque enemigo, ¿verdad? Pero aquí se usaba el Espíritu Santo viniendo sobre los discípulos. La palabra sugiere algo fuera de nuestro control que nos sucede. El bautismo del Espíritu Santo está totalmente en el poder de Dios, en su tiempo y placer. Otra frase en Hechos 1:8 es recibe el poder, ¿verdad? El verbo aquí es la palabra griega muy común. La palabra es lambano, es recibir, tomar. No solamente es el énfasis aquí no está en la acepción voluntaria aquí, sino es poseerla. Ese es el enfoque. ¿Qué harías, por ejemplo? ¿Qué harías si te dieran un paquete de explosivos altos? ¿Qué piensa que podrías hacer con eso? Tiene mucho poder en sus manos. Usted puede destruir una casa. Usted puede formar un hueco grande para buscar oro o cualquier cosa. Usted puede explotar montañas. Que tiene esto en sus manos, usted puede hacer cosas muy fuertes. Es la misma idea. La misma idea. Piensa que podrías hacer con el Espíritu Santo en mi vida, con el poder del Espíritu Santo. Se cambió la vida de Pedro, ¿verdad? Porque él negó su Salvador solamente 50 días antes. Pero en Hechos 2, él predicó con mucha fuerza. Él tiene mucho poder. Vamos a recibir mucho poder. En Joel 2, 28 al 29, entonces, dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Esta frase, derramaré sobre, esta frase, el Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes. Similar a la analogía del bautismo en agua, al verter el agua está en un recipiente sobre el creyente y está saturando el creyente con el Espíritu Santo. Para terminar este punto, el bautismo del Espíritu Santo implica estar cubierto, está inmerso, está fortalecido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la base de nuestra vida de Cristo. Es nuestra conexión con Dios, el Padre Celestial. Jesús nos inunda, abruma con el Espíritu Santo. Qué maravilloso el pensamiento y promesa. De vuelta a nuestro texto en Lucas. Los justos serán bautizados por el Espíritu Santo y los injustos por el fuego. Es interesante. Esto no está refiriendo a Hechos capítulo 2, Pentecostés. Este fuego aquí, en este contexto, está hablando con el mismo concepto de las profetas. El fuego a menudo se asocia con el juicio. Por ejemplo, Isaías 29:6. Vendrá contra ti el Señor poderoso, vendrá con truenos, terremotos y gran estruendo. Vendrá con una violenta tormenta y con devoradoras llamas de fuego. Otra vez, la profeta Isaías 16, versículo 16, dice: el Señor castigará al mundo con fuego y con su espada. Juzgará a la tierra y muchos morirán
a manos de él. La primera mitad de Lucas 3, capítulo 3, tiene juicio a la vista. En versículo 9 vemos que el hacha del juicio de Dios está preparado, listo para cortar las raíces de los árboles. Si cada árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego. Es el mismo capítulo. Por lo que el fuego en este contexto no apunta hacia el capítulo 2 de Hechos, pero el futuro juicio por fuego para los incrédulos. Versículo 17 en nuestro texto dice, Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Es una otra analogía similar al hacha listo para cortar los árboles en versículo 9. Este rastrillo, este tenedor de aventar, es otro símbolo para el juicio. Entonces, este contexto de fuego es entre un ejemplo de un hacha, está juzgando, en este rastrillo que está juzgando, es un símbolo. Los trabajadores en el día de Jesús usan el tenedor grande para arrojar el grano cosechado al viento, dejando que los granos caigan al suelo cuando la paja se va. Cuando se despeja el piso de trilla, se quema la paja. Juan decía que Cristo haría lo mismo con la raza humana. Un día Él va a tamizar a la humanidad para hacer una separación final entre dos tipos de personas, el trigo y la paja. El trigo en el almacén de cielo, mientras que la paja se quemaría con fuego eterno. La referencia al fuego es insaciable. Deja en claro que Juan estaba hablando de la ira de Dios en el juicio final, castigo eterno en el fuego eterno del infierno. Hay una otra parábola del trigo y las malas hierbas en Mateo 13. Ustedes necesitan leer esta más. Y en Mateo 13, esta parábola va a poner más luz en este tema. Pero en versículo 18, Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. Entonces, este versículo 18, Lucas está llamando esta predicación sobre el juicio final como buena noticia. ¿Por qué es buena noticias? Noticias malas, ¿verdad? Es una buena noticia porque cuando sepamos la verdad sobre la ira de Dios, comenzaremos a buscar una forma de escapar, ¿verdad? Y esto nos llevará a creer en Jesucristo, arrepentirse y recibir el bautismo de su Espíritu, el don gratuito de la vida eterna. En versículos 19 y 20 dice, también Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que habían cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Lucas da un paréntesis aquí. Quiere que el lector vea cómo el mensaje de arrepentimiento de Juan no fue aceptado por todos. Juan no tenía miedo, era audaz con la verdad. Él tenía mucho coraje, no importa quién está escuchando. Como Lucas está hablando de Juan
al Bautista y su ministerio, aprovecha la ocasión para explicar cómo se terminó este ministerio antes de pasar a un otro tema. Y no vamos a pasar mucho tiempo con esta, pero usted puede leer la historia en otros evangelios. Vamos a continuar, porque vamos a terminar con 21-22, el bautismo de Jesús. 21 dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Pero es interesante, porque Jesús necesitaba ser bautizado. Juan estaba enseñando a la gente a arrepentirse y confesar sus pecados para escapar de la ira de Dios. Jesús no era un pecador y por lo tanto no necesitaba arrepentirse de nada. No necesitaba confesar nada, ningún pecado. Sabemos por el Evangelio de Mateo que Juan mismo tenía la misma pregunta. Cuando Jesús vino al bautismo, Mateo dice, Juan lo habría impedido diciendo, necesito ser bautizado por ti y vienes a mí. En Mateo 3:14. Juan pensó la misma cosa. Cuando estudia la historia del bautismo de Jesús, 3 cosas me llaman la atención. A mí, 3 cosas. A usted tal vez más, pero a mí 3 cosas. Número 1, al recibir al bautismo de Juan, Jesús, mediante un ejercicio de su autoridad única, valida todo el ministerio de Juan. Número 2, Jesús estaba identificando con los pecadores en su necesidad de perdón. Este fue un acto de solidaridad. Jesús estaba tomando el lugar de los pecadores. Entonces, ya al comienzo de su ministerio público, se nos recuerda la antigua profecía de que sería contado con los transgresores. En Isaías 53, versículo 12. Si nos sorprende verlo bautizado, nos sorprende aún más verlo crucificado. La elección que hizo Jesús en su bautismo fue la elección que finalmente lo llevó a la cruz. El pecado no hizo que fuera crucificado y el pecado no hizo que fuera bautizado tampoco. Estaba dispuesto a ser considerado como un pecador para que los pecadores pudieran ser salvos. Y así fue bautizado. Y número 3, cuando los sacerdotes judíos tomaron su cargo a la edad de 30 años, fueron ceremonialmente lavados con agua. Cuando nuestro gran sumo sacerdote comienza la gran obra que vino al mundo para realizar, es bautizado públicamente también. La Biblia, el texto dice, mientras él oraba, los cielos se abrieron. Eso es interesante a mí porque hay una conexión que debería existir entre la administración del bautismo y la oración. Es interesante. Y continúa. Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. En estos versículos una prueba notable de la doctrina de la Trinidad. Tenemos todas las 3 personas de la divinidad mencionados al mismo tiempo, como cooperando, y actuando al mismo tiempo. Entonces, no sé, hay pastores que están predicando, hay gente que creen que la Trinidad es 3 modos de Dios. Ese es modalismo, 3 modos. Pero en realidad es 3 personas diferentes que Dios. En este pasaje explicando eso, está mostrando esto. Entonces, para terminar,
Para considerar, hay dos cosas. Hay mucha información. Número 1, ¿estás viviendo una vida de arrepentimiento? Esa es una pregunta sencilla, very simple, ¿verdad? Pero es difícil porque necesitamos hacerlo cada día. Con mi matrimonio, con mis hijos, con mis amigos, con mis hermanos y hermanas en Cristo, con los incrédulos en el mercado, con el chofer de Uber. Necesitamos arrepentirnos cuando cometemos errores. Necesitamos arrepentir en este momento a Dios, pero con mi hermano, con mi esposa también. Estás viviendo una vida de arrepentimiento porque ese es el corazón de Dios. Número 2, sirves valientemente al Señor como Juan. Juan tiene mucho coraje. Le costó la vida, ¿verdad? ¿Qué está parándose en sirviendo a Cristo? ¿Cuál miedo? ¿Sus amigos? ¿En su clase? Tal vez su clase en la universidad, sus amigos, su familia. ¿Sirves? Esa es la pregunta otra vez. Voy a tratar de leerla mejor. ¿Sirves valientemente al Señor como Juan? Juan no tenía miedo. Entonces, ¿qué sobre nosotros? Juan supo la misión de Dios en su vida. La meta, él supo. Nosotros sabemos la Biblia, sabemos la misión de Dios en nuestra vida. Necesitamos decir, contar el evangelio a gente. Necesitamos hacer discípulos. Necesitamos confrontar pecado a veces. Necesitamos animar nuestros hermanos en Cristo. Pero tenemos coraje. Son dos cosas para considerar. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo en su palabra. Gracias por la fortaleza para dividir su palabra en otro idioma. Gracias por su Hijo. Gracias por el ejemplo que Él fue. Ayúdanos para tener más fuerza, más coraje en la misión de Dios. Gracias por ejemplo de Juan Bautista también. Durante este tiempo difícil queremos tener más coraje, más confianza en ti. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por estar con nosotros aunque sea a la distancia que hemos podido tener este tiempo juntos de adoración al Señor y estar en la palabra. Gracias Eric por el mensaje y estamos aprendiendo tanto del libro de Lucas. Gracias a Dios por esa historia de Juan, el ministerio de Juan preparando el ministerio público de Jesús. Y ojalá nosotros hayamos oído y el Espíritu haya trabajado en nuestros corazones sobre las cosas que Eric enseñó. Que ojalá vivamos una vida de arrepentimiento que es tan vital, tan necesaria para la vida de un creyente. Y también que tengamos esa fuerza, esa valentía y que tomemos ese reto de vivir de esa manera. Ojalá Dios esté trabajando a través de su palabra en nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos en los que hay tanta incertidumbre. Entonces, estamos orando por ustedes, los queremos y ojalá Dios los bendiga mucho esta semana. Y recuerden que nosotros amamos porque Él nos amó primero.